Valente Urriaga, el hijo del diablo. Nunca pensé que llegaría el día en que me atrevería a contar esta historia sobre mi primo, pero el tiempo ha pasado y considero que ya es momento de que la gente sepa la verdad sobre lo que le ocurrió a Valente Urriaga. No lo hago para limpiar su nombre, ni para justificar las cosas terribles que hizo durante su vida, sino porque creo que su final es una lección que todos deberíamos conocer. Hay quienes dirán que me estoy inventando todo, pero yo presencié muchas de las cosas que voy a relatar, y las que no vi me las contaron personas de confianza, que no tenían razones para mentir. Valente nació en un rancho pequeño del estado de Coahuila, en una familia trabajadora que siempre se dedicó al campo y a la ganadería. Sus padres eran gente de bien, personas religiosas que trataron de criarlo con los valores correctos, pero desde muy temprana edad todos pudimos darnos cuenta de que algo andaba mal con ese niño. No era como los demás de su edad, tenía una manera de ser que incomodaba a cualquiera que pasara tiempo con él. Desde que tenía unos 5 años, Valente mostraba una crueldad que no era normal en un niño tan pequeño. Le gustaba hacerles daño a los animales del rancho, y no hablo de travesuras inocentes, sino de cosas que daban miedo ver. Agarraba a los gatos y los encerraba en cajas bajo el sol. Le quitaba las alas a los pájaros para verlos sufrir, y una vez lo encontramos apretando del cuello a un cachorro con una cuerda. Cuando le preguntábamos por qué hacía esas cosas, se echaba a reír como si fuera lo más divertido del mundo. Con sus padres y abuelos tampoco era diferente. Les faltaba el respeto de maneras que nadie había visto antes en un niño tan chico. Les gritaba, los insultaba, les escupía la comida que le daban y los maldecía con palabras que no sabíamos de dónde las había aprendido. Su madre lloraba mucho por su comportamiento, y su padre trataba de corregirlo con castigos, pero nada funcionaba. Era como si Valente disfrutara causando dolor y sufrimiento a todos los que lo rodeaban. En la escuela las cosas no eran mejores. Los maestros se quejaban constantemente de su actitud. Decían que era agresivo con los otros niños, que no respetaba las reglas y que parecía no tener miedo a nada ni a nadie. Sus compañeros le tenían terror porque los amenazaba y los agredía sin ninguna razón. Muchas veces los padres de otros niños fueron a hablar con sus papás para pedirles que controlaran a su hijo, pero no había manera de hacerlo entrar en razón. Lo que más impresionaba de Valente eran las cosas que decía. Desde muy pequeño aseguraba que no le tenía miedo ni al mismísimo diablo, y que si algún día se lo encontraba, le iba a demostrar quién mandaba. Decía que él era hijo del diablo y que por eso podía hacer lo que se le diera la gana sin que nadie lo castigara. La gente del rancho comenzó a murmurar que ese niño estaba maldito, que tenía algo diabólico adentro que lo hacía comportarse de esa manera tan extraña. Sus abuelos, que eran personas muy religiosas, trataron de llevarlo a la iglesia para que el sacerdote lo bendijera y lo ayudara a cambiar su comportamiento, pero cada vez que entraba a la iglesia, Valente se ponía como loco. Gritaba, pateaba los bancos y decía que ese lugar le daba asco. El padre del pueblo llegó a decir que nunca había visto a un niño reaccionar de esa manera ante la presencia de Dios, y que definitivamente había algo muy malo en el alma de ese pequeño. A medida que fue creciendo, la maldad de Valente se hizo más evidente y más peligrosa. Ya no se conformaba con hacerles daño a los animales, sino que comenzó a amenazar a las personas. Cuando tenía 12 años, una vez agarró un objeto filoso de la cocina y persiguió a su hermana menor por toda la casa, diciendo que la lastimaría porque se había comido el último pedazo de pan. Sus padres tuvieron que quitarle el cuchillo a la fuerza, y esa noche decidieron dormir por turnos para cuidar que no le hiciera algo terrible a la niña. En la escuela también empeoró su comportamiento. Los maestros ya no sabían qué hacer con él, porque no obedecía órdenes, no hacía las tareas y se la pasaba molestando a todos los demás estudiantes. Cuando trataban de castigarlo, les respondía con groserías y amenazas que daban miedo escuchar en boca de un niño. Decía que cuando fuera grande se iba a vengar de todos los que lo habían molestado, y que no iba a tener piedad con ninguno. Los compañeros de clase le tenían tanto miedo que muchos dejaron de ir a la escuela con tal de no encontrárselo. Sus padres preferían que sus hijos perdieran clases antes que exponerlos a la violencia de Valente. Los maestros mandaron llamar varias veces a sus papás,
para decirles que ya no podían tenerlo en la escuela, que representaba un peligro para los demás niños y que necesitaba ayuda profesional que ellos no podían darle. Cuando Valente cumplió 14 años, sus padres decidieron sacarlo de la escuela porque ya no había manera de mantenerlo ahí. Los problemas eran constantes y cada vez más graves, y temían que un día le hiciera algo realmente serio a algún compañero. Así que terminó su educación primaria, y solo alcanzó a llegar hasta la secundaria, porque después de eso se negó rotundamente a seguir estudiando. Su padre trató de enseñarle el trabajo del campo, esperando que la disciplina y el trabajo duro lo ayudaran a canalizar toda esa energía negativa que tenía dentro. Pero Valente odiaba todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería. Decía que ese trabajo era para gente inculta y que él estaba destinado a cosas más importantes. Se burlaba de su padre y le decía que era un necio por desperdiciar su vida cuidando animales y sembrando maíz. Como no quería trabajar en el campo y tampoco había terminado sus estudios, las opciones de trabajo para Valente eran muy limitadas. Finalmente consiguió empleo como ayudante de albañil, con un señor que tenía una constructora pequeña en el pueblo. El trabajo era pesado y mal pagado, pero al menos le daba algo de dinero para mantenerse ocupado. Sin embargo, su actitud seguía siendo la misma de siempre, irrespetuosa y agresiva con todos los que lo rodeaban. Sus compañeros de trabajo no lo soportaban porque siempre estaba buscando pleitos y causando problemas. Era flojo, no seguía las instrucciones y se la pasaba amenazando a los demás trabajadores con que les iba a partir la cabeza si seguían molestándolo. El patrón lo aguantaba porque trabajaba barato, pero todos sabían que tarde o temprano iba a causar un problema serio que lo sacaría de ahí. Eso fue exactamente lo que pasó cuando Valente tenía 20 años. Estaba trabajando en la construcción de una casa en las afueras del rancho, y uno de sus compañeros le jugó una broma pesada. Le pusieron tierra en su comida mientras él no estaba viendo, y cuando se dio cuenta se puso furioso. Comenzó a gritar y amenazar a todos preguntando quién había sido el responsable, pero nadie le quiso decir. Al final del día, cuando ya todos se habían ido a sus casas, el compañero que le había hecho la broma se quedó a terminar un trabajo pendiente. Valente también se quedó, supuestamente para ayudarlo, pero en realidad ya tenía otros planes en la cabeza. Cuando se aseguró de que estaban completamente solos y que nadie los podía ver ni escuchar, agarró una pala que estaba tirada por ahí, y sin decir una palabra se le estrelló en la cabeza a su compañero. El golpe fue tan fuerte que el hombre cayó al suelo de inmediato, pero Valente no se detuvo ahí. Siguió agrediéndolo una y otra vez con la pala, hasta que se aseguró de que estaba inerte. Después arrastró el cuerpo hasta un hoyo que habían cavado para los cimientos de la casa. Lo enterró ahí mismo y siguió con la construcción como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando preguntaron por el trabajador desaparecido, Valente dijo que se había ido temprano a su casa y que él no sabía nada más. La familia del hombre fallecido lo buscó por días y no encontraron ni rastro de él. Hicieron preguntas por todo el rancho. Revisaron todos los lugares donde podría haber ido, pero nunca dieron con su paradero. Algunas personas sospecharon de Valente porque sabían que había tenido problemas con la víctima, pero no tenían pruebas de nada. Además, él negó todo con una tranquilidad que daba miedo, como si realmente no supiera nada del asunto. No puedo dar veracidad de si lo hizo porque éramos cercanos o porque estuve en el momento y lugar indicado para cuando lo quiso decir, pero así lo hizo. Poco tiempo después de lo que pasó, Valente anunció que se iba del rancho para buscar mejores oportunidades en la capital del país. Dijo que ya estaba cansado de vivir en un lugar tan pequeño donde no había nada interesante que hacer, y que quería conocer la ciudad para hacer dinero de verdad. Sus padres se sintieron aliviados cuando se fue, porque aunque era su hijo, ya no podían negar que era un peligro para toda la comunidad. Desde su partida se notó un cambio enorme en el pueblo. La gente de las cantinas ya no tenía miedo de beber hasta tarde en su presencia. Los trabajadores de la constructora ya no temían de quedarse trabajando con él a solas, y a sus viejos se les notaba mejor ánimo, al igual que al resto de la familia. Nadie lo admitía, pero por dentro todos querían que se fuera, y que quizás no regresara jamás, pero eso era ser demasiado optimista.
Durante los siguientes 20 años, Valente vivió en la Ciudad de México trabajando en diferentes empleos relacionados con la construcción. De vez en cuando llegaban noticias suyas al rancho, pero no eran noticias buenas. La gente que lo conocía en la capital contaba que se había metido en problemas serios, que andaba con personas peligrosas y que había rumores de que estaba involucrado en cosas ilegales que era mejor no mencionar. Sus padres recibían mensajes suyos muy de vez en cuando, pero nunca decía mucho sobre lo que estaba haciendo realmente. Solo mandaba algo de dinero y les aseguraba que le estaba yendo bien, que tenía trabajo estable y que no se preocuparan por él. Sin embargo, las personas que viajaban a la capital y se lo encontraban por casualidad, regresaban al rancho con historias muy diferentes. Decían que Valente se había vuelto aún más peligroso de lo que era antes, que andaba armado todo el tiempo, y que la gente de la ciudad le tenía miedo. Contaban que trabajaba para personas muy poderosas haciendo trabajos que nadie más quería hacer, y que se había ganado una reputación terrible por su falta de escrúpulos y su crueldad. Algunos llegaron a sugerir que había desvivido a más personas, pero nadie tenía pruebas concretas de nada. Lo que sí era cierto es que cuando Valente tenía 40 años, decidió regresar al rancho donde había nacido. Llegó manejando una camioneta nueva, con ropa cara y mucho dinero en los bolsillos, pero seguía siendo la misma persona malvada de siempre, solo que ahora tenía más recursos para causar daño. La gente del pueblo lo veía pasar y se hacía a un lado, porque todos sabían que no había cambiado nada en todos esos años que estuvo fuera. Trajo consigo historias de hijos que había tenido con diferentes mujeres en la capital, pero a ninguno de ellos los había reconocido ni se había hecho responsable de mantenerlos. Hablaba de sus aventuras en la ciudad con una arrogancia que daba náuseas, presumiendo de todas las cosas malas que había hecho, y de cómo había logrado salirse con la suya en cada ocasión. Era evidente que los años en la capital lo habían convertido en alguien aún más peligroso y despiadado. Se instaló en una casa que compró en las afueras del rancho y comenzó a frecuentar las cantinas del pueblo todas las noches. Bebía hasta embriagarse completamente, y cuando estaba borracho se ponía aún más agresivo y amenazante de lo normal. Le gustaba provocar pleitos con otros clientes, presumir de su dinero y contar historias exageradas sobre su vida en la ciudad que nadie sabía si eran ciertas o inventadas. Pero lo que más llamaba la atención era una frase que repetía constantemente cuando estaba borracho. Gritaba para que todos escucharan que él era Valente y que hasta el diablo le tenía miedo. Decía que había hecho cosas tan terribles que ni el mismísimo demonio se atrevía a enfrentarlo, y que si algún día se lo encontraba le iba a demostrar quién era el más malvado de los dos. Esas afirmaciones daban escalofríos, y más con el tono de voz tan despiadado con el que él las articulaba. Mi primo contenía una maldad que muy pocas veces se ve en una persona, y lo peor era que todo era natural, como si hubiese nacido con ello. Nunca hizo brujería, o al menos hasta donde sabíamos, pero la cosa es que desde niño fue perverso. No se encontró el origen de su comportamiento agresivo, y creo que eso lo hacía aún más peligroso. La gente del pueblo comenzó a rumorar que Valente había regresado porque estaba huyendo de algo o de alguien en la capital. Algunos decían que había acabado a la persona equivocada y que por eso había tenido que venirse a esconder al rancho. Otros aseguraban que había trabajado para un grupo de criminales muy peligrosos y que se había peleado con ellos por dinero o por traición. Lo que sí era evidente es que Valente había cambiado físicamente durante sus años en la ciudad. Ya no era el joven flaco y desgarbado que se había ido del rancho, sino un hombre corpulento y musculoso que intimidaba con solo mirarlo. Tenía cicatrices en las manos y en la cara que hablaban de peleas violentas, y siempre andaba con un machete que llevaba colgado del cinturón, como si fuera lo más normal del mundo. Las personas que se atrevían a acercarse a él notaban que había algo muy perturbador en su presencia. No era solo su actitud agresiva o sus amenazas constantes, sino algo más profundo y siniestro, que hacía que la gente se sintiera incómoda estando cerca de él. Era como si irradiara una maldad tan pura y concentrada que contaminaba el ambiente a su alrededor. Los niños del pueblo le tenían un terror especial, y cuando lo veían venir corrían a esconderse detrás de sus madres o se metían a sus casas hasta que pasara. Los perros también reaccionaban de manera extraña ante su presencia. Ladraban y gruñían cuando lo veían.
pero después se alejaban con el rabo entre las patas como si supieran que no debían enfrentarlo. En las cantinas Valente se había vuelto el cliente más temido y odiado. Los cantineros lo atendían porque no tenían más remedio, pero todos esperaban que terminara de beber y se fuera lo más pronto posible. Cuando estaba borracho se volvía impredecible. Podía estar riendo y contando chistes un momento, y al siguiente estar amenazando a alguien con acabar con él, por cualquier cosa insignificante. Sus historias sobre su tiempo en la capital se volvían cada vez más detalladas y perturbadoras. Contaba sobre trabajos que había hecho para personas poderosas, trabajos que implicaban hacer desaparecer a gente que estorbaba o que sabía demasiado. Hablaba con una frialdad escalofriante sobre cómo había atormentado y desvivido a otros, como si fuera lo más normal del mundo y algo de lo que se sintiera orgulloso. Decía que pertenecía a un grupo del crimen muy peligroso, y que a él lo ponían a hacer los trabajos más sucios, porque no tenía escrúpulos para nada. Presumía de que había desarrollado métodos cada vez más creativos y crueles, para hacer sufrir a sus víctimas antes de acabarlas, y que había llegado al punto donde disfrutaba genuinamente, causando dolor y terror en otras personas. Pero lo que más repetía, especialmente cuando estaba muy borracho, era su afirmación de que él era tan malvado que hasta el diablo le tenía miedo. Decía que nació con algo que no se hallaba ni en el mismísimo inframundo, y que eso lo hacía más temible que el mismísimo demonio. Aseguraba que cuando muriera no iría al infierno como castigo, sino que iría como invitado de honor. La gente del rancho ya no sabía qué hacer con Valente. No podían denunciarlo con la policía porque no tenían pruebas concretas de los crímenes que había cometido. Y además todos sabían que él tenía contactos peligrosos que podrían vengarse si alguien trataba de meterlo en problemas. Así que no les quedaba más remedio que tolerarlo, y esperar que eventualmente se cansara del pueblo y se fuera a otro lado. Las cosas siguieron así durante varios meses, hasta que llegó la noche que cambiaría todo para siempre. Valente había salido de una cantina, después de haberse embriagado como todas las noches, y decidió caminar por el monte para llegar a su casa. Pero esa noche había hecho algo más que solo beber. Había acabado con un hombre que se había atrevido a contradecirlo sobre una historia que estaba contando. El hombre era de otro pueblo y había llegado de visita al rancho para ver a unos familiares. No conocía la reputación de Valente, así que cuando lo escuchó presumir de haber ultimado a una familia completa en la capital, le dijo que no le creía y que estaba inventando todo para impresionar a la gente. Valente se puso furioso por la falta de respeto, y cuando el forastero salió de la cantina, lo siguió hasta el monte y ahí perpetró el crimen con un machete. Después de esconder el cuerpo entre los árboles, Valente comenzó a caminar de regreso a su casa sintiéndose satisfecho con lo que había hecho. En su mente había demostrado una vez más que nadie podía faltarle el respeto sin pagar las consecuencias. Iba silbando una canción y pensando en cómo se burlaría al día siguiente de todos los que se preguntaran dónde había ido a parar el visitante. Pero cuando estaba a mitad del camino, se encontró con un hombre que nunca había visto antes en el rancho. Era un señor de unos 50 años, bien vestido pero con algo extraño en su apariencia que no lograba identificar. Lo que más le llamó la atención fue la sonrisa que tenía en la cara, una sonrisa que era igual de malvada y siniestra que la que él mismo solía usar cuando estaba planeando hacer algo terrible. El extraño lo saludó por su nombre y dijo: «Tú eres Valente Urriaga, tan famoso por estos rumbos, y que se dice que eres tan hombre que ni al diablo le tienes miedo», preguntándole si era verdad eso. Valente se sintió inmediatamente molesto por la familiaridad con que le hablaba ese desconocido, y le preguntó agresivamente por qué lo conocía por su nombre, si no era de por ahí, llamándolo insolente y exigiéndole que le dijera cómo se llamaba, porque quería conocer el nombre de su siguiente víctima. El extraño se echó a reír con una risa que le heló la sangre a Valente, y le respondió que se llamaba como él quisiera, aunque ya lo había llamado de muchas formas diferentes a lo largo de su vida. Le dijo que lo había llamado el diablo, el compadre, el chamuco, el patas de cabra, el cuernudo, y le preguntó por qué lo invocaba tanto, si era verdad que no le tenía miedo al diablo. Entonces lo desafió a que se acercara y sacara su machete. Por primera vez en su vida, Valente sintió un miedo real y genuino.
Trató de disimularlo con una risa nerviosa, pero en sus ojos se podía ver que había reconocido con quién se estaba enfrentando. Le gritó al extraño que qué se creía, que mejor se fuera de ahí antes de que le pasara algo malo. Pero su voz temblaba mientras hablaba y era obvio que estaba aterrorizado. Sin esperar respuesta, Valente dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia su casa, tratando de alejarse lo más posible de aquel encuentro perturbador. Pero el extraño no lo siguió ni trató de detenerlo. Simplemente se quedó ahí parado con esa sonrisa terrible, observando cómo se alejaba el hombre que durante toda su vida había presumido de no tenerle miedo a nada ni a nadie. Se dice que cuando Valente se alejaba despacio, seguía escuchando la risa burlona de aquel señor, quien lo miraba como un ser inferior. La afirmación de que mi primo le tenía miedo radica en que no se atrevió a hacerle nada, siendo considerado un hombre que golpeaba, amenazaba y hasta desvivía por una simple falta de respeto. Entonces, ¿por qué no le hizo nada al extraño? Tal vez se dio cuenta de que si era el mismísimo diablo, el demonio, aquel que reinaba en el infierno, y ni toda la maldad humana que habitaba en Valente era suficiente para eso. Desde esa noche, la vida de Valente cambió completamente. Ya no podía dormir bien porque constantemente tenía pesadillas en las que se encontraba de nuevo con aquel hombre extraño. Despertaba sudando y gritando, con la sensación de que alguien lo estaba observando desde las sombras de su cuarto. Durante el día andaba de malas con todo el mundo, más agresivo y violento de lo normal, como si estuviera descargando en otros el terror que sentía por dentro. Dejó de ir a las cantinas todas las noches como era su costumbre, y cuando sí iba ya no se quedaba hasta muy tarde. Evitaba caminar solo por las calles oscuras y siempre buscaba compañía para regresar a su casa. La gente del pueblo notó el cambio en su comportamiento, pero nadie se atrevía a preguntarle qué le pasaba, porque seguía siendo igual de peligroso y amenazante que siempre. Por dentro, Valente sabía perfectamente que aquel hombre no era una persona normal. Había algo en su presencia, en su manera de hablar y especialmente en esa sonrisa, que le confirmaba sus peores sospechas. Estaba convencido de que se había encontrado cara a cara con el mismísimo diablo, y eso lo aterrorizaba porque significaba que todas sus fanfarronadas y presunciones habían llegado a oídos de quien no debían. Durante años había presumido de que ni el diablo le daba miedo. Había dicho que era tan malvado que hasta el demonio lo respetaba, e incluso había afirmado ser hijo del demonio más temido. Pero ahora que aparentemente se había encontrado con él en persona, se daba cuenta de que todas esas palabras habían sido solo bravuconadas vacías, de un hombre que en realidad no tenía idea de con qué fuerzas estaba jugando. El miedo que sentía no era como nada que hubiera experimentado antes en su vida. No era el miedo normal que puede sentir cualquier persona ante una amenaza física o un peligro conocido, sino algo mucho más profundo y primitivo. Era el terror absoluto de saber que había algo infinitamente más poderoso que él, algo contra lo que no podía defenderse con violencia o amenazas, como había hecho toda su vida. Por primera vez desde que era niño, Valente se encontraba en una situación donde no tenía control sobre lo que podía pasarle. No podía intimidar al diablo, no podía amenazarlo con su machete, no podía usar su reputación de hombre peligroso para protegerse. Estaba completamente indefenso ante una fuerza que trascendía todo lo que conocía, y esa sensación de vulnerabilidad lo estaba volviendo loco. Dejó de hablar de sus hazañas criminales en las cantinas, ya no presumía de ser tan malvado que hasta el diablo le tenía miedo, y evitaba cualquier conversación que tuviera que ver con temas sobrenaturales o religiosos. Cuando alguien mencionaba al diablo o al infierno, se ponía nervioso y trataba de cambiar el tema lo más rápido posible. Era evidente que algo había pasado que lo había afectado profundamente, pero nadie sabía exactamente qué. Las pesadillas se volvieron cada vez más intensas y frecuentes. Soñaba que el extraño lo visitaba en su casa, que lo perseguía por el monte, que se aparecía en las cantinas para reclamarle todas las veces que había invocado su nombre. En esos sueños el hombre ya no tenía apariencia humana, sino que mostraba su verdadera forma diabólica, con cuernos, cola y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Valente comenzó a evitar salir solo por las noches, especialmente por los senderos del monte donde se había encontrado con el extraño. Cuando tenía que hacerlo,
Llevaba consigo una cruz que había encontrado en la casa de sus padres. A pesar de que durante toda su vida se había burlado de la religión y había dicho que Dios no existía, era la desesperación de un hombre que había agotado todos sus recursos y ya no sabía cómo protegerse. Sus vecinos notaron que había comenzado a caminar diferente, siempre mirando hacia atrás como si esperara que alguien lo estuviera siguiendo. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado. El hombre que durante décadas había sido una fuente de terror para toda la comunidad, ahora él mismo vivía aterrorizado sin poder explicarle a nadie el porqué. La situación se mantuvo así durante varias semanas, hasta que un amigo que había conocido en la capital y que había venido a visitarlo, lo convenció de salir a beber una noche. Valente se había vuelto tan paranoico que ya casi no confiaba en nadie, pero este hombre había sido su compañero en algunos trabajos peligrosos y sabía que podía confiar en él para protegerlo si era necesario. Fueron a una cantina en el pueblo vecino, donde Valente pensó que estaría más seguro, porque el extraño lo había encontrado en su rancho natal. Durante toda la noche estuvo nervioso y vigilante, pero como no pasó nada comenzó a relajarse un poco. Bebió más de lo que había bebido en semanas, y por momentos llegó a pensar que tal vez todo había sido producto de su imaginación o de alguna borrachera muy fuerte. Muchos afirman que se dejó llevar por la compañía de un viejo amigo, y eso le dio un poco de seguridad. De hecho, los que los veían cuentan que sintieron temor de que recurriera a hacer daño nuevamente, y que en esa ocasión fuese peor que las veces anteriores. Valente agarraba la botella de licor y se empinaba con intención de acabársela de un sorbo. Tanto él como su amigo eran el centro de atención de la cantina, pero por fortuna ambos controlaron sus impulsos de maldad y se dedicaron únicamente a beber. Cuando decidieron regresar ya era muy tarde y ambos estaban bastante ebrios. El amigo de Valente había venido en su camioneta, así que no tuvieron que caminar por senderos oscuros como había estado temiendo. Iban platicando y riendo, y Valente comenzó a sentirse como en los viejos tiempos, antes de aquel encuentro que había cambiado su vida para siempre. Pero cuando estaban llegando al rancho sucedió lo inevitable. En la carretera, iluminado por los faros de la camioneta, apareció el mismo hombre de 50 años con el que se había encontrado en el monte. Pero esta vez no tenía apariencia humana, sino que mostraba su verdadera forma diabólica. Tenía cuernos que sobresalían de su frente, una cola larga que se movía de un lado a otro, pezuñas en lugar de pies, y su piel era de un color rojo intenso que brillaba en la oscuridad. Sus ojos eran dos brasas encendidas que parecían poder ver directamente al alma de cualquiera que los mirara, y su sonrisa mostraba unos colmillos afilados que no dejaban dudas sobre sus intenciones. No era una aparición o una alucinación, sino una presencia física y real que bloqueaba el camino y los obligaba a detenerse. El amigo de Valente, al ver aquella criatura horrorosa, gritó de terror y saltó de la camioneta para salir corriendo hacia el monte. No le importó dejar a su compañero ahí solo, lo único que quería era alejarse lo más posible de aquella visión infernal que había aparecido delante de ellos. Sus gritos se fueron perdiendo en la distancia mientras corría sin rumbo por la oscuridad. Lo impresionante fue que ni siquiera se atrevió a arrollar al espectro diabólico que tenía enfrente. Cualquiera con un poco de valor habría acelerado la camioneta a fondo, y era bien sabido que el amigo de Valente era tan despiadado como él. Al parecer la maldad humana no tenía ni tiene comparación con lo sobrenatural, en especial cuando del mismísimo diablo se trata. Hay quienes afirman también que no lo hizo porque cuando el diablo apareció, la camioneta se apagó y frenó por sí sola. Nunca se pudo confirmar eso. Valente, por su parte, se quedó paralizado dentro del vehículo. Quería correr, quería gritar, quería sacar su machete y defenderse, pero no podía mover ni un solo músculo de su cuerpo. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera pegado al asiento, obligándolo a enfrentar cara a cara a la criatura que había venido a cobrarse todas las deudas pendientes que tenía con él. El diablo se acercó lentamente a la camioneta, disfrutando cada segundo del terror absoluto que veía en los ojos de Valente. No tenía prisa, sabía que su víctima no podía escapar y quería saborear el momento en que aquel hombre arrogante y cruel finalmente recibiera el castigo que se había ganado durante toda una vida de maldades y crímenes.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una de sus manos hacia Valente a través de la ventana abierta de la camioneta. Sus dedos terminaban en garras afiladas que parecían capaces de rasgar cualquier cosa, y cuando tocó el pecho del hombre, este sintió como si le hubieran clavado metales ardiendo directamente en el corazón. El dolor fue tan intenso que Valente no pudo ni siquiera gritar. Su corazón comenzó a latir de manera errática. Cada latido era una agonía que se extendía por todo su cuerpo como fuego líquido. Sabía que se estaba yendo, pero también sabía que eso no sería el final de sus sufrimientos, sino apenas el comienzo de una eternidad de tormentos que había ganado con sus propias acciones. En sus últimos momentos de conciencia, Valente vio cómo el diablo sonreía con satisfacción mientras observaba el efecto de su toque mortal. No había compasión en esos ojos rojos. No había piedad para alguien que había dedicado su vida entera a causar dolor y sufrimiento a otros. Era la justicia perfecta, fría y absoluta, que finalmente había llegado para quien tanto la había desafiado. Valente pereció de un infarto fulminante ahí mismo, dentro de la camioneta, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Pero lo que encontraron al día siguiente cuando llegó la gente a investigar, porque la camioneta había quedado abandonada en la carretera, fue algo que nadie pudo explicar de manera racional. El cuerpo de Valente ya no tenía ojos, como si se los hubieran extraído de cuajo, pero no había líquido rojo alrededor de las cuencas vacías. Su piel tenía un color morado intenso que no era normal en ningún tipo de fallecimiento natural, y desprendía un olor putrefacto como si llevara días en descomposición, a pesar de que había perecido apenas unas horas antes. Pero lo más impactante de todo era lo que encontraron en su espalda cuando movieron el cuerpo. Tenía tatuado el número 666, con una precisión perfecta, como si hubiera sido hecho por un experto, pero la tinta aún estaba fresca, como si se lo acabaran de hacer. No había ninguna explicación lógica para cómo había aparecido esa marca en su cuerpo, especialmente considerando que había muerto solo en la camioneta. La familia de Valente trató de darle un entierro cristiano, pero cosas extrañas comenzaron a pasar desde el momento en que llevaron el cuerpo a la iglesia. Las velas se apagaban solas, las flores se marchitaban instantáneamente, y el agua bendita comenzaba a hervir cuando la rociaban sobre el ataúd. El sacerdote se negó a continuar con la ceremonia, diciendo que nunca había visto nada igual, y que era evidente que Dios no quería que ese hombre fuera enterrado en suelo sagrado. Al final tuvieron que enterrarlo en el cementerio civil, en una tumba apartada del resto porque nadie quería que sus familiares muertos estuvieran cerca del cuerpo de Valente. Incluso después del entierro, siguieron pasando cosas raras en el lugar donde lo sepultaron. Las flores que ponían se secaban al día siguiente. La tierra alrededor de la tumba se mantenía siempre caliente sin importar el clima, y la gente que pasaba por ahí de noche decía que podía escuchar gritos que venían de abajo de la tierra. El amigo de Valente que salió corriendo aquella noche nunca pudo explicar coherentemente lo que había visto. Llegó al pueblo corriendo y gritando como loco, hablando de demonios y apariciones que nadie más podía entender. La policía lo encontró horas después, escondido debajo de un puente, temblando y murmurando oraciones que no había rezado desde que era niño. Cuando se calmó lo suficiente para hablar, contó una historia que la mayoría de la gente consideró producto de la borrachera y el shock de haber visto morir a su amigo, pero aquellos que conocían bien la vida de Valente y las cosas terribles que había hecho, no pudieron evitar pensar que tal vez había algo de verdad en lo que decía el testigo. La muerte de Valente marcó el final de una era de terror en el rancho. Ya no había nadie que intimidara a los habitantes, que causara problemas en las cantinas o que amenazara a los niños en las calles. Pero tampoco nadie se sintió verdaderamente aliviado, porque la manera en que había acabado dejaba preguntas que nadie se atrevía a responder. Algunos dijeron que había sido justicia divina, que Dios finalmente había castigado a alguien que había desafiado su autoridad durante toda su vida. Otros creían que había sido el mismo diablo quien había venido a reclamar lo que le pertenecía por derecho, pero la mayoría prefería no pensar demasiado en lo que había pasado, porque las implicaciones eran demasiado perturbadoras.
Lo que sí quedó claro para todos es que las palabras tienen poder, especialmente cuando se pronuncian con la frecuencia y la arrogancia, con que Valente había invocado al diablo durante toda su vida. Su historia se convirtió en una advertencia para cualquiera que pensara que podía burlarse de fuerzas que no comprendía, o que creía que podía ser tan malvado como quisiera sin enfrentar las consecuencias. Hasta el día de hoy, cuando la gente del rancho habla de Valente Urriaga, lo hace en voz baja y con respeto, no porque lo admiraran o lo extrañaran, sino porque su muerte les recordó que hay cosas en este mundo que van más allá de la comprensión humana, y que la maldad verdadera eventualmente encuentra su castigo, sin importar cuánto tiempo tome o de dónde venga.